Un aplauso, ¿no? Para... Bueno, pues agradecer a la otra, a Alex, a Bea, a todas y a todos que hayáis estado que estéis aquí hoy, esta tarde tan maravillosa primaveral de Valladolid. Bueno, yo voy a contar un poco lo que es este libro, ¿no? Que es difícil porque ahora es muy gordo, es muy largo, ¿no? Muy gordo. Me salió gordo. Pero bueno, uno no lo puede evitar, se pone a escribir y acaba haciendo estas barbaridades, ¿no? Pero bueno. Bueno, la idea del libro surge hace unos 4 años, un poco... En el fondo el libro es una consecuencia realmente del 15M, de lo que sucedió en Madrid y bueno, en otras ciudades del Estado, en aquel año, en el 2011 y posteriores, ¿no? Fue viendo un concierto de Roberto Herreros, justamente, que prologa el libro, y además fundador de la Fundación Robo, con Nacho y tal. Entonces estaba Roberto Herreros y Nacho Vegas, bueno, pues en una de estas fiestas en un centro social, y entonces empezaron a hicieron una versión de un tema de Buddy Guthrie, el cantautor americano, el padre del folk americano. Esta tierra es tu tierra, y otra es Chicho Sánchez Ferrosio, ¿no? Un cantautor también, bueno, emblemático dentro de la escena de la canción de autor ya desde los años 60 en España, ¿no? Y entonces, bueno, me di cuenta de que así dos personas así, pues más jovencitas, que venían un poco de ese ámbito un poco indie, o por llamarlo de una forma, ¿no? Estaban involucrándose con letras y con autores que yo había escuchado muy de niño en la transición, ¿no? Es decir, yo me acuerdo en mi familia, que era una familia militante, en los años 70, yo era un niño realmente, o sea, no tenía 6, 7 años, entonces, aparte de leer la revista Triunfo, que me llegaba todas las semanas, porque mi padre era, bueno, suscriptor de la revista, pues en mi casa había discos de Quilapayún, de Víctor Jara, de Violeta Parra, de Paco Ibáñez, ¿no? Entonces, yo en las manis que sucedían en Madrid, que era todos los días, ahí había una cosa interesante porque te ahorrabas una pasta, ¿no? Porque como estaba siempre de mani, pues realmente yo lo decía con la gente, yo te ahorras una pasta porque de mani, ¿no? Y esto es fantástico, te vas a la mani, luego te vas a casa, te bates un poco y ya está, ¿no? Y hasta el día siguiente. Pues realmente, en un momento dado escuché a Galopar de Paco Ibáñez, con letra sobre el poema de Rafael Alberti, Galopar, y me sorprendió mucho porque la mayoría de la gente que estaba ahí, yo creo que no había nacido cuando se editó y se publicó esa canción, ¿no? Bueno, esto pertenece a pues digamos a la voz colectiva que va pasando de generación en generación, y me parecía normal, ¿no? Pero en un ambiente tan díscolo contra el poder, pues que aparecieran canciones antiguas, me estaba recordando la transición, Quilapayún, de repente se empezó a poner de moda Mercedes Sosa y cosas así, ¿no? Se cantaban canciones de Víctor Jara, y yo digo, bueno, tiene que haber una banda sonora del 15M, ¿no? Y bueno, y la hay, y la ha habido, ¿no? Y la hay, pero bastante discreta, ¿no? Bastante discreta realmente, excepto experiencias como Fundación Robo, que es verdad que es una experiencia súper interesante, donde los grupos cuelgan canciones, un poco protesta, entre comillas, ¿no? Poco a poco más había, ¿no? Es decir, me acuerdo que había una sorfónica, un coro ahí en Madrid, estaba la gente de Cancionero Rojo, bueno, bueno, pues de repente, pues no sé, Ismael Serrano hablaba y cantaba una canción, pero no había una banda sonora realmente el 15, ¿no? Bueno, esto me dio que pensar. Yo he trabajado muchos años, yo soy periodista, sociólogo, pero ejercí periodismo cuando empecé a currar, y luego acabé en la industria discográfica, de una forma, yo creo que casual, aunque a mí la música siempre me había apasionado, porque yo a los 9 años ya me regalaron el Harvest de Neil Young, ¿no? Que era un disco así, un vinilo maravilloso, fantástico, así amarillo y tal, con 9 años, ¿no? Y tenía mi tocadiscos y tal, y entonces a partir de ahí pues la música fue conmigo, ¿no? Además de haber trabajado en esa discográfica y haber conocido lo bueno y lo malo de ese mercado, ¿no? Del mercado, digamos, comercial, porque yo trabajé en compañías, bueno, pues yo digo siempre compañías que tenían, con las que había ciertas dudas, no de contratos, bueno, una serie de lo que era el mercado capitalista realmente, ¿no? Pues luego acabé
como llevo ya años ejerciendo de activista en Ecologistas en Acción, que es una asociación ecologista en Madrid, ¿no? Llevando editoriales y, bueno, y otras cosas, ¿no? Pero en todo ese cúmulo de cosas yo dije, aquí hay un libro, ¿no? Hay un libro de la relación perversa siempre, porque yo creo que siempre es perversa, para lo bueno y para lo malo, entre la música popular. A mí me gusta llamarlo música popular, más que música, porque creo que en el fondo un poco en contraposición a la música, entre comillas, culta, ¿no? Pero bueno, música popular y el poder, ¿no? Entonces, bueno, dije, bueno, hay que hacer un libro. Yo tengo en mi casa, pues, como podéis suponer, pues cientos y cientos de vinilos, de discos, y tal, y bueno, empecé a recuperar canciones, y dije, bueno, pero hay que acotarlo en algún momento, en el siglo XX, ¿no? Y es lo que hice, ¿no? Y lo acoté en el siglo XX por, bueno, luego un poco justificando por qué, ¿no? Y había dos motivos, porque podría haber seguido hasta ahora, ¿no? Pero para mí dos motivos importantes. Primero porque la segunda década del siglo XX nace el protocolo de la industria discográfica, es decir, con la reproducción mecánica, con las grabaciones, ¿no? Cuando se empiezan a grabar los primeros dúos, bueno, ya antes había habido grabaciones fonográficas, ¿no? La famosa de Caruso y tal, pero vamos, me refiero cuando la industria empieza a emerger como industria, en Estados Unidos fundamentalmente, con las primeras grabaciones de blues y de jazz, pues nace un protocolo de la industria discográfica, que es el protocolo del capitalismo, ¿no? Es decir, ni más ni menos, es decir, no vamos a engañarnos, ¿no? Aunque siempre ha habido disidentes, pero el capitalismo fue el que marcó y el que trazó de alguna forma el mercado musical del siglo XX, ¿no? Pero a finales de ese siglo, del siglo XX, ese protocolo se derrumba. Ese protocolo se derrumba porque aparece Internet y de repente todo el mundo tiene acceso a canciones, el flujo, las compañías empiezan a desaparecer, hay una crisis brutal en la industria discográfica, porque ese protocolo de la grabación, de la reproducción, de la promoción, incluso de las payolas, de esa relación con los medios bastante dudosa para incluir canciones y hacer éxitos, pues desaparece. La gente tiene de su casa acceso a canciones, y ahora ya de todo el mundo, o sea, años después ya pues conocer o tener un grupo de rap de Nueva Zelanda o de Tanzania, ¿no? Que hay, o sea, entonces, o conocer la escena de Mozambique de heavy metal, ¿no? ¿Por qué no? Es decir, entonces, claro, eso se derrumba, ¿no? Y la segunda razón por lo que yo quise acotar en el siglo XX también fue porque el primer movimiento artístico de vanguardia es el futurismo liderado por Marinetti, que él publica el Manifiesto Futurista, que todas y todos conocéis, en 1908, y también por músicos, como Luigi Russolo, por ejemplo, ¿no? Que era un músico loco que inventaba instrumentos más locos todavía, ¿no? Bueno, pues el futurismo lo que hace es decir, proclamar que la máquina es el nuevo Dios. Bueno, pues en el siglo XX, acaba el siglo XX, y la máquina vuelve a ser de nuevo Dios, en la música electrónica. Es decir, la máquina se concibe como el eje y el centro de la producción y de la composición de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, esos dos círculos a mí me parecían que eran interesantes para cerrar el siglo XX, ¿no? Bueno, hasta aquí un poco las razones, ¿no? El libro habla de esa relación, como digo, perversa, y de cómo la música se va trasladando, se va desplazando entre los acontecimientos sociales, políticos y económicos del siglo XX. Yo lo que quería con este libro era entender de una vez qué pasó en el siglo XX. O sea, realmente... Y la mejor forma para mí eran las canciones, era la música popular, ¿no? Hay gente que dice que evidentemente la gran arte del siglo XX es el cine, y yo entiendo que también. Pero el cine es mucho más complejo, el cine es más elaborado, es más rico, porque tiene imagen, tiene música, pero es más complejo. Pero sin embargo una canción de 2 minutos o 3 minutos puede levantar una manifestación o puede crear una voz colectiva, mientras que una película es más complicado, ¿no? Porque primero tienes que verla, que ya son 1h30, y luego aparte pues tienes que la vuelta. Y es más difícil, aunque evidentemente ha habido cine político muy importante, pero la canción y la música para mí era el elemento que transversal, que podía relacionar territorios, géneros y acontecimientos, ¿no? En el siglo XX. Y eso lo vi en el 15M, bueno, y el libro está plagado de estos acontecimientos
donde la música fue importante. La música